¿Alguna vez te has encontrado con una persona que parece casi, diría yo, demasiado perfecta? Alguien que exuda calma bajo presión, que siempre se muestra educado y cortés, generoso con su tiempo, y que parece tener cada aspecto de su vida impecablemente ordenado. Sin embargo, a pesar de esta fachada intachable, algo en ti no encaja. Hay una resonancia extraña, una disonancia sutil. No puedes explicarlo con palabras, pero su mera presencia te deja extrañamente inquieto, con una sensación de que hay algo más, algo que no se revela. Es como si una parte de tu ser interno, tu intuición más profunda, estuviera detectando una señal de alerta que tu mente consciente aún no puede procesar. Y si te dijera que el verdadero peligro, ese que realmente puede causar un daño profundo y duradero, no se encuentra en los temperamentos explosivos, en las rabias manifiestas o en la agresión abierta y declarada. Y si te revelara que las amenazas más insidiosas, las que minan tu energía, tu confianza y tu paz, se esconden en algo mucho más silencioso, más medido y, paradójicamente, más correcto. Carl Jung, uno de los pensadores más profundos y visionarios de la era moderna, el arquitecto de la psicología analítica, nos advirtió precisamente sobre esta clase de persona, un tipo de individuo que se esconde a plena vista, a menudo admirado públicamente, a veces incluso elogiado y venerado por sus virtudes aparentes. Pero, y aquí reside la clave de su peligro, debajo de esa exterior cuidadosamente gestionado y esa imagen pulcra, yace una verdad que la mayoría de la gente preferiría no enfrentar, una realidad que se resisten a ver tanto en los demás como, trágicamente, en sí mismos. No estamos hablando aquí de los mentirosos patológicos que conoces, de los manipuladores obvios, ni de los narcisistas grandiosos que se regodean en su propia imagen. No. La persona sobre la que Jung nos advirtió con mayor vehemencia es aquella de la que rara vez sospechamos. ¿Por qué? Porque no actúan como una amenaza convencional. Son, por el contrario, calmados, medidos en sus palabras y acciones, reflexivos, y proyectan una imagen de compasión y control que desarma a cualquiera. Su peligro no radica en lo que muestran, sino en lo que ocultan, y en la manera en que esa negación interna se proyecta sutilmente hacia el mundo. En este video, nos sumergiremos en la profunda visión de Jung sobre la naturaleza humana. Desvelaremos ese rasgo oculto, esa característica que, paradójicamente, marca a los individuos verdaderamente peligrosos entre nosotros. Al final de esta revelación, es muy probable que comiences a ver a los demás, y quizás, lo que es aún más importante, a ti mismo, bajo una luz completamente nueva. Una luz que te permitirá discernir con mayor claridad y proteger tu propia psique. Para comprender a la persona de la que Jung nos advertía, primero debemos entender una de sus contribuciones más revolucionarias, el concepto de la persona. Imagina la persona como una especie de máscara psicológica, la cara que presentamos al mundo exterior. Es el rol que adoptamos en la sociedad, el profesional competente, el padre o madre abnegado, el amigo leal, el ciudadano ejemplar. Es cómo funcionamos en nuestro entorno, cómo buscamos la aprobación, cómo nos mantenemos seguros y aceptados a los ojos de los demás. La persona es necesaria, nos permite navegar las complejidades sociales, nos ayuda a tener una identidad funcional, es nuestro uniforme social, pero detrás de esa máscara, de esa imagen cuidadosamente curada, yace algo infinitamente más complejo, una capa más profunda y vasta que Jung denominó el inconsciente. Y dentro de este vasto océano del inconsciente, donde residen los misterios de nuestra alma, vive un componente esencial, la sombra. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. La sombra, contrariamente a la creencia popular, no es inherentemente malvada. No es una entidad monstruosa que busca la destrucción per se. Es, en su esencia más pura, simplemente honesta. La sombra contiene todo aquello que hemos empujado lejos de nuestra conciencia, que hemos reprimido y exiliado para poder encajar en las expectativas sociales y ser aceptados. Ahí residen nuestras emociones más crudas y primarias. La rabia genuina que no nos permitieron expresar, el miedo que nos enseñaron a ocultar, la tristeza que debíamos sofocar. También alberga nuestros deseos prohibidos, aquellos impulsos que la sociedad, nuestra familia,
o incluso nosotros mismos consideramos inaceptables. Nuestra hambre de control, nuestra profunda necesidad de amor incondicional, nuestro deseo irrefrenable de verdad, nuestra ambición desmedida, nuestra sexualidad instintiva. Desde que somos niños, comenzamos un proceso de adaptación social. Aprendemos qué partes de nosotros son consideradas aceptables y cuáles no lo son. Somos elogiados por ser obedientes, por ser amables, por ser humildes, por no hacer ruido. Y somos, de manera sutil pero efectiva, castigados o desaprobados por ser abiertamente enojados, por ser demasiado audaces, por ser excesivamente curiosos, por ser diferentes o por desafiar el status quo. Así, comenzamos a esconder esas partes de nosotros mismos. Las relegamos a los rincones oscuros de nuestro inconsciente, esperando que desaparezcan. Pero aquí está el giro, la paradoja que Jung nos reveló. Lo que escondemos no se desvanece en el aire. No desaparece mágicamente. Al contrario, espera. Se oculta, pero no se detiene. Enterrados en la sombra, no solo están nuestros supuestos defectos o imperfecciones, sino también una inmensa fuente de poder, nuestros instintos más puros, nuestra fuerza vital sin adulterar, nuestra voz auténtica, nuestra capacidad de autoafirmación. Cuando ignoramos estas piezas esenciales de nosotros mismos, cuando las negamos y las mantenemos en el exilio, no se quedan quietas, se retuercen, ganan fuerza de manera clandestina. Pueden aparecer a través de la ansiedad inexplicable, de sueños recurrentes y perturbadores que nos muestran verdades que no queremos ver. Se manifiestan a través del autosabotaje, de patrones repetitivos que nos impiden avanzar, o de proyecciones, donde vemos en los demás aquello que no aceptamos en nosotros mismos, y comienzan a manifestarse de formas extrañas y, a menudo, perjudiciales para nuestra vida consciente. Esta es la razón profunda por la que Jung creía firmemente que lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. En otras palabras, aquello que te niegas a ver dentro de ti mismo te controlará sin que lo sepas, y tú lo llamarás casualidad o mala suerte. Porque cuando una persona se convence a sí misma de que está por encima de la ira, por encima de los celos, por encima del egoísmo o de cualquier otra emoción considerada negativa, se vuelve completamente ciega a las múltiples y sutiles formas en que esos mismos rasgos continúan controlándolos desde el inconsciente. Dicen que solo están siendo útiles o ayudando, pero en realidad están ejerciendo un control sutil y asfixiante sobre los demás. Afirman que están estableciendo límites saludables, pero en el fondo están castigando o manipulando. Insisten en que están esparciendo amor y compasión, pero su ayuda está impregnada de un resentimiento silencioso y una necesidad oculta de ser admirados o indispensables. Este es el punto crucial. Estas personas no mienten primero a los demás. La primera y más devastadora mentira la dirigen hacia sí mismos. Se engañan sobre su propia totalidad, sobre su propia humanidad. Jung veía esta dinámica, esta negación radical de la sombra, como una especie de enfermedad psíquica o espiritual. No porque estas personas sean intrínsecamente malas o malévolas, en un sentido simplista, sino porque están profundamente desconectadas de sí mismas, de su propia verdad, de su self. Y cuanto más se niegan a reconocer y a integrar esa desconexión, cuanto más aferradas están a su imagen idealizada de perfección, más daño inconsciente causan a su alrededor. Otros quedan atrapados en el fuego cruzado de una guerra interna de la que ni siquiera son conscientes. Esta es la razón por la que algunas de las personas más dañinas y destructivas que conocerás en tu vida no se verán peligrosas en absoluto. Al contrario, lucirán iluminadas, compasivas, serenas, perfectamente compuestas. Pero en su interior están librando una guerra contra sí mismas, una batalla que se niegan a reconocer y de la cual ni siquiera son conscientes de que están participando. Y esta guerra, en su silencio, es su verdadero peligro. Y aquí es donde la dinámica que Jung nos reveló se vuelve aún más intensa y a la vez más reveladora. Cuanto más se aferra una persona a esa identidad de ser buena, pura, iluminada, esa imagen perfecta que han construido y que el mundo a menudo les aplaude, más crece y se fortalece su sombra en secreto.
Es una ley psíquica, casi un principio de conservación de la energía. Lo que reprimes no desaparece, se acumula, y al acumularse comienza a buscar sus propias vías de expresión, sus propias formas de salir a la superficie, por más retorcidas o indirectas que éstas sean. Quizás se manifieste a través de un sarcasmo punzante que se disfraza de humor inocente, pero que lleva una carga de agresión pasiva. Tal vez a través de comportamientos de control disfrazados de cuidado o preocupación excesiva en las relaciones, donde la necesidad de dominar al otro se esconde detrás de una fachada de benevolencia. O podría ser mediante una crítica constante, un juicio implacable hacia los demás, que en realidad es una proyección de sus propias imperfecciones no aceptadas. La sombra, al ser negada, no se somete, elige cómo y cuándo emergerá, a menudo de las maneras más destructivas y menos conscientes. Esto no se trata de culpar a las personas en un sentido moralista. No es una acusación de malvados. Se trata de ver con claridad, con una lucidez que trasciende el juicio superficial. Jung nunca sugirió que debamos deshacernos de la sombra. Eso sería imposible y, de hecho, perjudicial. Lo que él creía, con una convicción profunda, es que la integración de la sombra, es decir, enfrentarla con honestidad radical y compasión hacia uno mismo, es la clave, el camino indispensable hacia la completitud psíquica, hacia la totalidad, cuando nos atrevemos a admitir a nosotros mismos con una valentía que pocos poseen. Sí, soy capaz de sentir ira aunque la reprima. Sí, a veces caigo en la tentación de manipular situaciones para mi beneficio, aunque me duela admitirlo. Sí, tengo deseos y anhelos profundos que no siempre comprendo y que no encajan con la imagen que quiero dar. Es en ese momento de honestidad brutal y aceptación de nuestra complejidad humana cuando comenzamos a crecer verdaderamente. Es entonces cuando nos volvemos dignos de confianza, no porque hayamos alcanzado una perfección inalcanzable, sino precisamente porque somos conscientes de nuestra propia imperfección, de nuestra dualidad, de nuestra humanidad. Esta autenticidad es un pilar fundamental de la mente poderosa junguiana. La advertencia de Jung no era sobre personas intrínsecamente malas en un sentido simplista. Era una profunda advertencia sobre las personas que pretenden no tener oscuridad en absoluto, que se niegan a reconocer cualquier atisbo de imperfección o de impulsos que no encajen con su imagen idealizada. Porque cuando te niegas obstinadamente a mirar dentro de ti mismo, a confrontar lo que no te gusta, lo que no encaja con tu narrativa personal, te ves obligado a proyectarlo hacia afuera. Empiezas a culpar a tu jefe por tus frustraciones, a tu pareja por tus inseguridades, a la sociedad por tus fracasos. Pero nunca te detienes a hacer la pregunta más crucial y liberadora. ¿Qué parte de mí, qué aspecto de mi sombra, no estoy viendo o aceptando, y que está controlando mi reacción o mi destino? Y esta, mis amigos, es la persona más peligrosa de todas, aquella que se niega rotundamente a la autorreflexión, la que insiste, con una terquedad férrea, en que siempre tiene la razón, que sus intenciones son puras y sus acciones impecables, la que usa su amabilidad y su bondad como una armadura brillante, protegiéndose de cualquier confrontación con su propia oscuridad, pero que secretamente resiente al mundo por no aplaudirla lo suficiente, por no reconocer su supuesta perfección. Estas personas se convierten en un misterio incluso para sí mismas, viviendo en una ilusión que se vuelve cada vez más frágil. Y el misterio, cuando está envuelto en una negación tan profunda, se transforma en caos, un caos que no solo las consume a ellas, sino que se irradia hacia sus relaciones, sus proyectos y todo lo que tocan. Pero, y esta es la buena noticia, la sombra no existe para destruirte. Su propósito es mucho más noble y esencial. La sombra está ahí para despertarte. Es esa parte de ti que contiene tu fuego interno, tu voz sin censura, tu verdad más cruda y poderosa, tu creatividad reprimida, tu capacidad de establecer límites. Cuando te atreves a mirarla, no con juicio, no con miedo, sino con una honestidad desarmante y una compasividad radical, empiezas a reclamar tu poder. Es como si recuperaras piezas de tu alma que estaban perdidas en el exilio, energías que antes trabajaban en tu contra y ahora se ponen a tu disposición para una vida más plena y auténtica. Así que el mensaje fundamental de Jung no era uno de miedo o condena, era por el contrario, un llamado a la valentía.
la valentía de girar la mirada hacia el interior, de mirar de frente a tus propios abismos y decir, sí, no soy solo luz, también soy sombra. Y ambas partes, la luminosa y la oscura, me pertenecen. Ambas son parte de mi humanidad, y es mi responsabilidad integrarlas. Ese es el verdadero comienzo de la sabiduría. Ese es el punto de partida de la verdadera integridad, de una mente que no es frágil, sino robusta porque abraza toda su complejidad. Aquellos que huyen de su sombra están condenados a verla manifestarse en su exterior, a menudo de formas que les causan sufrimiento y conflicto. Si no la hacemos consciente, la proyectaremos en otros, creando enemigos donde solo hay espejos. Si no aceptamos nuestra capacidad de ira, nos encontraremos con personas que nos irritan constantemente. Si negamos nuestra necesidad de control, nos toparemos con situaciones donde nos sentimos impotentes. La sombra no desaparece. Se convierte en tu destino. Un destino que puedes cambiar solo con el acto de la conciencia. Este es un viaje de valentía, un camino que te libera de la necesidad de ser perfecto a los ojos del mundo y te permite ser completo a los ojos de tu propia alma. Y en esa completitud reside un poder inmenso, un poder que te ancla en la verdad y te hace verdaderamente inquebrantable. Aquí es donde se hace evidente la verdad más profunda de Jung. La integración de la sombra no es un acto de indulgencia con tus defectos, sino un acto supremo de liberación y empoderamiento. Cuando te atreves a mirar tu propia oscuridad, no con el fin de condenarla, sino con el objetivo de comprenderla y aceptarla como parte de tu humanidad, es entonces cuando empiezas a reclamar tu poder genuino. Es como si recuperaras fragmentos de tu alma que estaban dispersos en el exilio. Energías vitales que antes trabajaban en tu contra, consumiéndote en ansiedad o proyección, y que ahora se alinean para servir a tu crecimiento y a tu bienestar. El mensaje central de Jung no era uno de miedo o de culpa, ni una invitación a una moralidad rígida. Era, en su esencia, un llamado a la valentía existencial, la valentía de girar la mirada hacia el interior, de sumergirte en tus propios abismos y con una honestidad desarmante, decir, sí, no soy solo luz, también soy sombra. Y ambas partes, la luminosa y la oscura, me pertenecen. Ambas son parte inalienable de mi humanidad, y es mi responsabilidad consciente integrarlas. Ese es el verdadero comienzo de la sabiduría. Ese es el punto de partida de la auténtica integridad, de una mente que no es frágil como el cristal que se rompe ante el primer impacto, sino robusta como un roble centenario, porque abraza toda su complejidad, todas sus contradicciones, y encuentra fuerza en esa totalidad. Aquellos que huyen persistentemente de su sombra, que la reprimen con todas sus fuerzas, están condenados a verla manifestarse en su exterior, a menudo de formas que les causan profundo sufrimiento, conflicto interpersonal y una incesante autoderrota. Si no la hacemos consciente, si no la integramos, la proyectaremos de manera inconsciente en otros, creando enemigos o problemas donde, en realidad, solo hay espejos que reflejan nuestras propias negaciones. Por ejemplo, si una persona niega su propia capacidad de ira o su frustración, se encontrará repetidamente con individuos o situaciones que la irritan constantemente, atrayendo precisamente aquello que rechaza en sí misma. Si se niega su profunda necesidad de control, se topará con escenarios donde se siente impotente, lo que genera una frustración aún mayor. La sombra, en su búsqueda de ser reconocida, no desaparece. Se convierte en tu destino. Un destino que puedes alterar y transformar solo con el acto radical de la conciencia y la aceptación. Este es un viaje de valentía, un camino que te libera de la agotadora necesidad de ser perfecto a los ojos del mundo y te permite en cambio ser completo a los ojos de tu propia alma. Y en esa completitud, en esa autenticidad sin fisuras, reside un poder inmenso, un poder que te ancla firmemente en la verdad de tu ser y te hace verdaderamente inquebrantable, no porque no sientas dolor, sino porque lo integras y aprendes de él. La integración de la sombra no es un evento único, es un proceso continuo. Es una danza constante entre la luz y la oscuridad dentro de ti. Significa que, a medida que avanzas en la vida y te enfrentas a nuevas situaciones o desafíos, nuevos aspectos de tu sombra pueden emerger, pidiéndote ser reconocidos e integrados.
Es una invitación perpetua al crecimiento, a la autorreflexión y a una honestidad cada vez más profunda contigo mismo. Por eso, el trabajo con la sombra es el fundamento de la verdadera sabiduría. Al hacerlo, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también desarrollas una mayor empatía y comprensión por los demás. Cuando reconoces tus propias imperfecciones, te vuelves menos propenso a juzgar severamente las de los otros. Cuando te das cuenta de que todos llevamos una sombra, la compasión emerge naturalmente, reemplazando el resentimiento y la crítica. Empiezas a ver la humanidad compartida en cada persona, la lucha universal por la totalidad. Y esta es la base de relaciones más auténticas y profundas, libres de las proyecciones y los juegos de poder inconscientes. Este conocimiento, esta verdad junguiana sobre la sombra, es un regalo invaluable. Te equipa con las herramientas para discernir quién es verdaderamente íntegro y quién está atrapado en la peligrosa negación de sí mismo. Te permite navegar el mundo con una mayor conciencia, protegiéndote de aquellos cuyo peligro radica en su inconsciencia y su falta de autorreflexión. Te empodera para elegir tus relaciones, tus caminos y tus batallas con una sabiduría que proviene de una fuente interna inagotable. No permitas que la seducción de la perfección aparente te engañe. No permitas que el miedo a confrontar tu propia oscuridad te impida acceder a tu poder total. La verdadera luz no es la ausencia de sombra, sino la conciencia y la integración de ella. Ese es el camino de la verdadera iluminación. El camino de la mente poderosa que Jung nos invitó a forjar. Es un camino de coraje, de verdad y de una libertad que pocos llegan a experimentar plenamente. Hemos hablado de la persona, de la sombra y de la peligrosa negación que puede hacer de alguien, aparentemente perfecto, la persona más dañina. Este es un tema complejo y lleno de matices, y sabemos que ha tocado fibras sensibles. Nos encantaría saber tu perspectiva y tus experiencias. ¿Has identificado este rasgo peligroso en alguien cercano a ti, o incluso en ti mismo? ¿Qué significa para ti integrar la sombra? ¿Cómo crees que la negación de la sombra afecta las relaciones personales y la sociedad en general? Tus comentarios son muy valiosos para nuestra comunidad y nos ayudan a todos a crecer. Comparte tus pensamientos y experiencias aquí abajo. Te leemos y respondemos. Hemos transitado por un terreno fascinante y a veces incómodo, desentrañando la visión de Carl Jung sobre la naturaleza humana y el rasgo más peligroso, la negación de la propia sombra, e inquebrantable. Hemos comprendido que la perfección aparente es una máscara y que el verdadero poder reside en la valiente integración de todas nuestras partes, tanto la luz como la oscuridad. Este no es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad y aunamente Jung nos invitó a un acto de valentía radical, no a negar nuestra oscuridad, sino a confrontarla, a hacerla consciente, a integrarla, porque la sombra, en su esencia, no está aquí para destruirte. Está aquí para despertarte. Es la parte de ti que contiene tu fuego vital, tu voz sin censura, tu verdad más cruda y poderosa, tu creatividad reprimida y tu capacidad innata para establecer límites saludables. Cuando te atreves a mirarla, no con juicio ni con miedo, sino con una honestidad desarmante y una compasividad radical hacia ti mismo, empiezas a reclamar tu poder genuino. Es como si recuperaras fragmentos de tu alma que estaban perdidos en el exilio, energías vitales que antes trabajaban en tu contra, consumiéndote en ansiedad o autosabotaje, y que ahora se alinean para servir a tu crecimiento, a tu bienestar y a tu propósito más elevado. La autenticidad es tu mayor activo, tu mayor fortaleza. Vivir auténticamente significa honrar tu totalidad, reconocer tus contradicciones y presentarte al mundo tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, que en realidad son solo aspectos no integrados de tu ser. Es un acto de profunda autoaceptación que te libera de la constante necesidad de aprobación externa y de la tiranía de la persona. Cuando te conoces a ti mismo, tus límites, tus deseos reprimidos y tu fuerza no reconocida, ya no eres un títere de las proyecciones o las expectativas ajenas. Te conviertes en un faro de integridad. Recuerda siempre la profunda verdad de Jung. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No te dejes engañar por la calma superficial de aquellos que huyen de sí mismos. Su aparente paz es una tensión interna disfrazada, una guerra silenciosa que, tarde o temprano,
explota o se somatiza. Tu camino, el camino de la individuación, es el de la verdadera victoria. La victoria sobre tus propias ilusiones, sobre tus miedos más profundos y sobre las cadenas invisibles que te atan a las expectativas superficiales y a la validación externa. Este es un viaje que te lleva a ser el arquitecto de tu propia alma, el maestro de tu propio destino, no en un sentido de control absoluto sobre todo lo que sucede, sino de alineamiento consciente con la sabiduría intrínseca que ya reside dentro de ti. Es un proceso continuo, una danza constante entre la luz y la oscuridad, pero cada paso que das hacia la integración de tu sombra es un paso hacia una vida más plena, más significativa y más auténtica. El mayor peligro no yace en la sombra que te atreves a ver, sino en la que niegas. Aquellos que pretenden ser pura luz son quienes más oscurecen el mundo, pues su oscuridad es inconsciente. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que la visión de Carl Jung ha encendido una chispa en tu interior y te ha mostrado un camino hacia una verdad más profunda, es porque estás listo para ir más allá. Lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo de un viaje vasto y fascinante. Las preguntas sobre la sombra, la autenticidad, la conciencia y el propósito de vida son hilos que Jung desentrañó con una maestría sin igual y que estamos explorando juntos. Para seguir desvelando estos misterios de la psique humana, para profundizar en los arquetipos que dan forma a tu experiencia, para entender los mensajes ocultos de tus sueños y para continuar construyendo esa mente inquebrantable que no teme a su propia oscuridad ni a las apariencias del mundo, te invito a unirte a nuestra comunidad. No dejes que tu búsqueda termine aquí. Te espero en Los Arquetipos de Jung, nuestro canal hermano dedicado a la psicología profunda. Haz clic en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla, o búscanos directamente como Los Arquetipos de Jung en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta aventura sin igual de autodescubrimiento. Tu alma te está esperando para ser completamente vista y vivida. Hasta pronto en Los Arquetipos de Jung.